proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Muy bien, muy buenas, ¿cómo están? Como siempre decimos, es un gusto volvernos a encontrar por este canal. Siempre muy agradecido, ¿no?, de este ida y vuelta. Y bueno, como siempre, hoy vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estar compartiendo diferentes temas. Y hoy le invito, y vamos a arrancar de una manera diferente, le invito a arrancar con una oración. ¿Qué decimos que es la oración? Es simplemente dirigirnos a Dios y saber que Él nos escucha, porque uno de sus atributos dice que es la omnipresencia, ¿no? Dios está en todos lados. Él sabe, como antes era muy común decir, ¿no? Dios te estás mirando. Y es así, ¿no? Hoy parece que se ha perdido mucho eso y uno hace cualquier cosa, pero antes era muy común, ¿no? Dios te está mirando. Así que vamos a elevar una oración al Señor y que Dios quiera que por medio de su palabra, no por mí, sino que su palabra sea la que llegue a su corazón y la que está necesitando y que, bueno, que sea realmente una obra de Dios. Así que vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias por este medio que bueno, Señor, que es para difundir también tu palabra. Y, Señor, sabemos que tu palabra es como una semilla que cae, Señor, en diferentes tipos de corazón. Y Señor, tú quieras que haya corazones deseosos de tu palabra y que sea esa tierra fértil que está esperando tu semilla para, Señor, realmente traer fruto a tu nombre, a tu gloria, Señor. Así que dejamos este tiempo y queremos hoy, Señor, realmente expresar lo tuyo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así arrancamos, ¿no? Hoy lo que tenemos para hablar, yo hoy estaba pensando, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué podemos compartir? Si bien uno a veces se pone a pensar de realidades que puedan estar pasando, para que sea algo más, se podría decir, más directo, más puntual. Pero hoy se me vino este pensamiento a la mente. Hoy se me vino, porque uno a veces empieza a argumentar tratando de convencer al otro de la existencia de Dios, de tratar de convencer, decirle, cree, por favor, ¿no? Y dice la misma Biblia, dice que nosotros los que hemos creído somos como unos ministros, ¿no? Unos ministros que el Señor ha mandado para, de alguna manera, dice como que Dios roga por medio de nosotros. O sea, esto vamos a explicarlo, porque esto tiene que estar claro. O sea, Dios es Dios y Él no roga a nadie. Él manda, dice. Él manda a todo el mundo que se arrepienta. Pero nosotros, como sabemos lo que es Dios, como sabemos el juicio que se avecina, nosotros somos ese intermediario. Imagínense, esta ilustración es muy clara. Imagínense una isla en el medio del Pacífico, ¿no? Una isla en el medio del Pacífico que va a Estados Unidos con toda su potencia militar, toda la potencia impresionante, contra una islita, ¿no? Entonces, ¿qué le quiere decir? Bueno, ríndanse, salgan de ahí. Entonces, imagínense, ¿no?, que primero manda siempre unos ministros, o sea, unos embajadores ahí. Entonces, primero van y dicen, miren. Entonces, esos embajadores saben lo que se le avecina. Capaz que esas personas no. Entonces, el embajador va y le dice, bueno, por favor, miren, venimos, o sea, para pedirle que ustedes se rindan en son de paz. Entonces, es algo muy similar. O sea, Dios es una potencia tremenda. Y nosotros, que somos, se podría decir, quien tenemos el mensaje, lo que queremos es que usted conozca a Dios. Nosotros somos esos embajadores, nosotros somos quien vamos. Y bueno, y que traemos simplemente el mensaje de Dios. El poder no está en nosotros, ni mucho menos. Nosotros somos personas comunes y corrientes. Simplemente tenemos algo que contar, tenemos un testimonio que contar, que la verdad es que Cristo cambió nuestra vida. Y bueno, entonces, como decía, ¿qué quería hablar hoy, no? Hoy quería hablar de eso. O sea, la Biblia habla y da más que por sentado que Dios es real. Y yo quería hablar de 7... Hay una Biblia, que es la Biblia Estudio, por ejemplo, Thompson, que dice las 7 promulgaciones de la ley divina.
¿sí? 7 promulgaciones de la ley divina. Yo lo cambié un poquito para hacerlo más sencillo y puse así. 7 revelaciones de Dios. O sea, cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer al hombre. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese tema. Lo primero que tenemos que dejar claro antes de hablar de la revelación de Dios es que Dios es quien se ha dado a conocer. Es interesante, pero la Biblia dice que el hombre, al estar en pecado, al haber caído, ha quedado totalmente embotado, ¿sí? Ha quedado totalmente limitado por su propia maldad y el hombre por sus propios medios no puede llegar a conocer a Dios. Pero, gracias a Dios, Él ha venido al hombre. Él se ha dado a conocer al hombre. Entonces vamos a ver 7, se podría decir, revelaciones de Dios. 7, cómo Dios se ha dado a conocer al hombre. Y vamos a ir arrancando, ¿sí? La primera, y creo que la más conocida, es escrita en la naturaleza, ¿sí? Por medio de la naturaleza. La Biblia dice estas palabras. Mire, hoy vamos a estar hojeando la Biblia, leyendo versículo textualmente de la palabra, y uno se encuentra en el Salmo 19. Y el Salmo 19 dice estas palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese, un primer versículo, ¿no? O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Nosotros por medio de la creación podemos darnos cuenta que hay un creador. Y eso lo dice la misma Biblia. En Romanos 1:20 dice lo siguiente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto se encuentra en el libro romano, ¿no? Pero lo que está queriendo decir es que nadie tiene excusa delante de Dios para decir, no, vos no te revelaste, vos no te diste a conocer, sino que nosotros, por medio de la observación de la naturaleza, nos damos cuenta que hay un diseñador, nos damos cuenta que hay un creador, que las cosas no se hacen por azar. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Pero es maravilloso ver la armonía, la perfección en ese sentido de ingeniería, de ver un pájaro volar, una abeja, de ver impresionante, o sea, la misma anatomía humana, es una máquina impresionante, o sea, ver la creación, ver la naturaleza, ¿no? O sea, cómo fue creada por el Señor y nos damos cuenta por medio de ello, o sea, que hay un creador. Y Dios se manifiesta así, o sea, esa es una revelación de Dios. Y eso nosotros también lo vemos en muchos pueblos, apartados, indígenas, ¿no? De entre medio, que ellos siempre están adorando a los dioses, ¿no? Que se hacen ellos, pero todos tenemos y todos nos damos cuenta que detrás de esta creación hay un creador. Entonces esa es la primera revelación. Y dice la Biblia entonces que no hay excusa. O sea que es claramente evidente. Lo vuelvo a leer este versículo que está más claro imposible. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, creadas, la naturaleza, de modo que no tienen excusa. Así que, ¿cómo se ha revelado Dios al hombre? Una revelación es la misma naturaleza. Observe y se va a maravillar de la perfección, de la tanta información como el ADN y tantas cosas, ¿no? Que podemos decir que están allí. Así que bueno, solo aclarar una cosita, que a mí siempre me gusta, este tema es un tema apasionante. Siempre no hay un postulado del hombre para sacarse, podría decir, a Dios del medio, que dice no, venimos de la casualidad, venimos de millones de años de evolución, de construcción, al azar, y hoy somos lo que somos. Desde una célula, hoy tenemos a un hombre hablando en televisión acá, con todo, ¿no? Entonces, es interesante, hay mucha información y a mí me encantaría que usted pueda interiorizarse en esto, pero le dejo solamente una. Mire, esta es una prueba muy linda. Por ejemplo, la información, usted agarra un diario, la información es producto de la inteligencia, ¿no? Usted cuando lee un diario, está todo ordenado, toda esa información, las letras, de tal modo
que usted las lee, la entiende, ¿no? Entonces la información que hay ahí es producto de la inteligencia, de quien lo escribió, ¿sí? Entonces, imagínese un diario, que son, no sé, póngale 200 noticias en un diario. Bien, bueno, yo quiero que usted piense un poquito en el ADN. En una molécula de ADN, o sea, la información que se encuentra allí es impresionante, pero impresionante. O sea, dice que se necesitarían no sé cuántos pendrive para ocupar la información que hay allí. Y esa información, o sea, minuciosa, que si usted cambia algún carácter, ya eso no sirve. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Si nosotros nos damos cuenta que un diario no pudo haber sido escrito al azar, ¿de dónde salió tanta información? Piénselo. Entonces, como decíamos, la primer revelación de Dios que hoy estamos viendo es por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. Vamos a una segunda revelación de Dios. O sea, cómo nosotros podemos de alguna manera intuir, cómo podemos darnos cuenta que hay un creador, que hay un Dios. La segunda, miren, la vamos a leer también textual a esta. Se encuentra en el libro de Romanos, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma en el año más o menos 60 después de Cristo, y es Romanos 2:15. Y dice así, Romanos 15, dice: porque cuando los gentiles, acá está hablando, ¿no? Viene con varios argumentos desarrollando, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole su razonamiento. O sea, acá aparece la conciencia. La conciencia, ¿qué es la conciencia, no? Alguien lo definió así. Es el fiscal de Dios. La conciencia acusa. La conciencia está ahí puesta en medio de nosotros y está ahí de alguna manera mostrándonos el bien y acusándonos. Muchas veces cuando alguien hace algo mal, aunque no sea creyente, ¿no? Todo el mundo tiene conciencia. Un acto malo, está la conciencia acusando. Entonces usted se pregunta, ¿de dónde salió la conciencia, no? Si todo es producto del azar y es todo materialismo, ¿cómo explico la conciencia? ¿Cómo explico eso que está dentro mío? Es algo que voy a decir, no. ¿Y por qué tengo ese conocimiento innato del bien y del mal? Bien, esto los que eran unos genios, se podría decir, eran los filósofos, ¿no? Los griegos, era impresionante cómo ellos empezaban a razonar esos razonamientos y buscaban el bien y le buscaban la vuelta, ¿no? Entonces, pero la conciencia es otra revelación de Dios. Algunos le dicen, es el fiscal de Dios, es quien acusa. Nosotros realmente, si prestamos atención a nuestra conciencia, podremos ser unos hombres de bien, pero lo más importante es que nos va a conducir a Dios. Lo más importante es que vamos de alguna manera a anhelar más, vamos a querer más del bien. Entonces, muchas veces hoy, y como es característico el hombre quiere sacar a Dios del medio, quiere apagar su conciencia para hacer lo que quiere. Pero, gracias a Dios, la conciencia siempre va a estar ahí. Y cuántas personas, ¿no?, arrastran toda una vida esa conciencia que le pincha, que le acusa. Y eso viene de Dios. Vuelvo a leer este versículo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que todos tenemos esa conciencia. Y delante de Dios dice también esta palabra que no va a haber excusa delante de Dios. Dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, un día vamos a ser juzgados por Dios. ¿Sí? O sea que lo que nos vamos dando cuenta acá, que no hay excusa. La naturaleza, la creación, es revelación de Dios. Vemos la mano del Creador. La conciencia, vemos que hay un bien, que hay un mal. ¿De dónde salió eso? Algunos dicen, no sabemos, es pura casualidad. No, es de Dios, está allí. La conciencia acusa. La conciencia está siempre pronta allí, ¿no? Ahora vamos a ver otra revelación. Y esto ya es una revelación histórica, y esto es muy interesante también.
revelación de Dios, ¿no? Esto se encuentra en Éxodo 24:12. No lo vamos a leer, se lo explico para que ustedes... esto tiene mucho que ver con el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo realmente increíble. O sea, si bien siempre no los judíos son muy buenos para los negocios, esos son quien tienen el control del mundo, se puede decir. Los bancarios yo creo que son todos judíos por detrás. Pero lo interesante de este pueblo que es un testimonio viviente de la mano de Dios. ¿Por qué digo esto? Usted póngase a pensar lo siguiente. El pueblo judío es el único pueblo, no hay otro pueblo en toda la historia que pudo sobrevivir más de 1500 años fuera de su territorio y aún conservar las mismas costumbres y tener una cohesión, una coherencia, o sea, algo bien amalgamado que hoy tenemos, o sea, el mismo Estado de Israel, ¿no? Allí en Palestina, porque mire esto, en el Imperio Romano, ¿no? Cuando en el año 70 entró, bueno, el emperador que estaba, dice, y barrió todo el pueblo judío, lo sacó, quedó disperso todo el pueblo. Y pasaron 1945 años, cuando estaba allí en 1945, quise decir, que vuelve a ser un Estado y los judíos vuelven a la tierra, ¿no? A la tierra allí de Medio Oriente. Entonces, este pueblo es un pueblo increíble. O sea, este pueblo, o sea, sigue con sus tradiciones. Es un pueblo que inclusive nosotros vemos en la historia bíblica. Es un pueblo que va a estar hasta lo último, o sea, hasta los últimos tiempos. Dios tiene todavía cosas que hacer con ese pueblo. Y bueno, y una revelación de Dios se le dio directamente a ese pueblo. La Biblia nos dice que Dios, esto está en Génesis 12, comenzó a trabajar con un hombre, Abraham, y de ese hombre, Abraham, se hizo el pueblo judío. Abraham, dice, tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob, Jacob fue Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, y allí viene todo el pueblo judío. Inclusive de Abraham también viene todo lo árabe por la otra descendencia que es Ismael, y por eso esa siempre se podría decir esa guerra que es interminable entre árabes y judíos. Ahí están, ¿no? Siempre están en los orígenes mismos, en la raíz misma de la historia, ¿no? Entonces, este pueblo que Dios tomó para sí, y es interesante porque Dios lo repite muchas veces, o sea, no lo tomó porque fuera un pueblo especial, porque fuera un pueblo bueno, ni nada de eso. Dios lo tomó porque quiso, para demostrar su propio poder a los demás. Y es interesante, a ese pueblo Dios le dio una ley. Ellos hoy mismo le llaman, ¿no?, la ley, la Torá le llaman ellos, que son los 5 primeros libros de la Biblia y es la ley judía. Es una ley pero impresionante, es palabra de Dios, ¿no? O sea, además está. Pero es una ley tan exacta, o sea, tan buena, o sea, con todo, en toda la expresión de la palabra ley. Y bueno, y como ley es realmente una ley, ¿no? Es una ley dura. Y bueno, y Dios allí en el monte Sinaí fue cuando le dio esta promulgación de la ley. Cuando se reveló de esa manera, dice que esos días fueron impresionantes. Ver la Shekinah, dice la Biblia, o sea, la presencia de Dios en el monte. Dice que el monte temblaba, había fuego. Y Moisés, usted seguramente habrá oído hablar de él, Moisés fue quien subió allí, porque había sido elegido por Dios, subió al monte y allí fueron escritas las tablas en piedra. Una revelación de Dios, ¿no? Allí están los mandamientos, los famosos 10 mandamientos escritos en tabla de piedra. ¿Qué esos 10 mandamientos? Bueno, los primeros, ama a Dios con todo tu mente, con todo, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí sigue, ¿no?, los 10 mandamientos. Pero a lo que voy, otra revelación de Dios muy clara es la ley que le dio al pueblo judío, que hoy se sostiene, es impresionante. Esa ley escrita en piedra, ¿no? Entonces, yo lo invito para ver la mano de Dios, a estudiar la historia del pueblo judío. Si usted tiene un tiempo, mírese un historial, si quiere, en National Geographic, en YouTube, en donde usted quiera, de la historia del pueblo judío, y va a ver cómo es un pueblo más que especial, en ese sentido, de que ha sido un pueblo que realmente hay una mano delante de él, ¿no? Y otro testimonio, mire, esto es real también. ¿Se acuerdan? Chávez, el presidente de Venezuela, que el país venía floreciendo, o sea, una realidad, venía un país con mucha riqueza, mucho petróleo, venía todo bien. Y Chávez dijo estas palabras, ¿no? No son mías, yo no quiero decir esta palabra, pero le voy a repetir lo que dijo Chávez. Chávez en público dijo estas palabras. Dice,
te maldigo, pueblo de Israel. Dice, maldito seas, pueblo de Israel. Desde mi entraña te maldigo, pueblo de Israel. Estas fueron las palabras textuales de Chávez, ¿no? Y es impresionante, pero a partir de ese momento histórico, hasta el día de hoy, la nación de Venezuela fue en declive. Y hoy vemos la realidad que están viviendo. Es impresionante. Y no solo eso, ¿saben de qué murió Chávez? De cáncer en las entrañas. Es impresionante. Hay un texto, yo ahora justo no lo traje anotado, pero en la Biblia, hablando de Abraham y después de Isaac y más adelante, ¿no? Que dice, maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Y eso sí, es algo increíble que uno dice, bueno, simplemente se cumple la palabra. Inclusive a veces uno ve cómo florece la economía de Estados Unidos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? Que sean tan ricos esto. Pero usted fíjese algo, siempre ha apoyado a Israel, es algo increíble, ¿no? Y yo con esto no estoy justificando que ellos sean buenos, porque muchas veces son tremendos ellos también, ¿no? Pero a lo que voy es que la palabra de Dios se cumple. Y a lo que voy es que ese pueblo tiene una mano arriba. Tiene una mano arriba. Y como dice, o sea, no es porque vos seas bueno ni nada especial, es porque yo te he elegido. Y también Dios ha castigado, sin duda. Cuando uno ve la historia del pueblo judío, muchas veces ha sido desterrado, asesinado por diferentes, ¿no? Por Babilonia, por Asiria, bueno, como hablamos hoy, por Roma. O sea, ¿por qué? Porque Dios juzga también a su pueblo. No es que Dios apoya al mal, no, de ninguna manera. Pero Dios ha trabajado, y con la misma humanidad, ¿no? Dios trabaja con nosotros, que no somos nada bueno, pero Dios ahí nos va formando. Entonces, otra revelación de Dios es la ley que ha dado al pueblo judío, ¿no? Eso lo lee en el Antiguo Testamento, la misma 10 mandamientos, escrito, dice, en tabla de piedra, otra revelación de Dios. Así que, bueno, lo invito para que con su propia, con usted mismo se dé cuenta de esto, leyendo, mirando documentales. Así que ahí vamos en la tercera revelación, ¿no? Dijimos, la primera, la naturaleza, la segunda, la conciencia, la tercera, el pueblo judío y la ley que le dio Dios. La cuarta, miren, esta es, se podría decir, la cumbre, ¿no? Estamos en la mitad, la 4, pero esta es como la revelación más perfecta de Dios. Hasta ahora nosotros vamos viendo algunos aspectos de Dios mediante, ya sea la naturaleza, dice que vemos su eterno poder y deidad. Mediante, dice, la conciencia, nosotros vemos la bondad, se podría decir, de Dios, porque nos acusa del bien y del mal. Mediante el pueblo judío vemos también su poder y cómo Él protegió a ese pueblo, pero ahora vemos la revelación más perfecta de Dios. ¿Cuál es la revelación más perfecta? Miren, vamos a leer. Hay 2 versículos, a mí ahora voy a leer uno, voy a leer los 2, pero primero en Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice lo siguiente, miren. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es uno, y vamos a leer el otro, que se encuentra en Juan 1:14, que nos habla de esta revelación, la más perfecta de Dios. Y este versículo dice lo siguiente, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estimados televidentes, Jesucristo partió la historia a la mitad. Y yo le digo, Jesucristo partió mi vida a la mitad. Y Jesucristo ha partido la vida de sinfín de millones en la historia a la mitad. Jesucristo es la revelación más perfecta de Dios. Yo también le invito a hacer esta prueba a usted. Agarre cualquier personaje histórico, el que usted, que tengan más estima. Napoleón, no sé, algún emperador, Mandela. Agarre al que usted más quiera. Y empiece a estudiar la vida minuciosamente de ese personaje histórico. Y a medida que uno va estudiando minuciosamente la vida de un personaje histórico, se da cuenta de los errores. Se da cuenta, se podría decir, de todas las falencias que tiene. Siempre en algún aspecto, ¿no? Si no en la familia, en su carácter, o era arrogante, o póngale el nombre que usted quiera. Pero haga ese ejercicio. A su, entre comillas, ídolo, agárrelo, póngalo a prueba. Minuciosamente, estúdielo. Y se va a dar cuenta que era un hombre, como usted, como yo,
normal, que tenía su fortaleza, tenía su falla. Pero yo le invito a poder, si se puede decir, ¿no?, agarrar, leer a Jesucristo, ¿no? Acá en la Biblia hay, los 4 evangelios son testimonio de personas que estuvieron con él. Y esto, lo lindo de esto, es que estos libros, han sido más que probados. ¿Qué quiero decir con esto? Se han aplicado rigurosas normas a la Biblia, a los 4 evangelios, rigurosas normas de bibliografía se le llama, para ver qué tan cierto es esto, más que qué tan cierto, qué fidedigno. Realmente esto que yo tengo hoy escrito acá, ¿es lo que escribieron aquellas personas hace 2000 años? Y se han aplicado rigurosas normas y la Biblia no tiene comparación en eso. Fidedigna es 100%, pero 100% que lo que yo leo hoy fue lo que escribió Mateo, fue lo que escribió Marco, fue lo que escribió Lucas y Juan. ¿Quién eran esas personas? Bueno, Mateo era un propio discípulo de Jesucristo que estuvo compartiendo la vida con él. Después tenemos a Marco. Marco era un discípulo de Pedro. Pedro, estuvo también compartiendo la vida con él. Lucas era un médico, un erudito, un historiador, que lo que hizo Lucas, cuando usted empieza a leer el libro de Lucas, dice que él empezó a investigar rigurosamente y puso en orden cronológico toda la historia de Cristo, ¿no? Dice que él inclusive da datos históricos muy clave, como quién estaba gobernando en ese momento, en qué tiempo fue, el censo que se hizo. Lucas es muy riguroso. Históricamente hablando, sobran pruebas. Y después tenemos a Juan, le llaman el discípulo amado, un discípulo que estuvo muy cerca de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La revelación perfecta de Dios es su Hijo, Jesucristo. Y nosotros tenemos el relato histórico de 4 personas, y toda la Biblia después nos sigue hablando de él, ¿no? Pero esas 4 personas que son los evangelios nos narran, fueron personas que estuvieron íntimamente con él. Entonces, la revelación más perfecta de Dios es Jesucristo. Y hoy nos quedan 3 más por delante, ¿no? Que están muy interesantes. Pero hoy vamos a cerrar con este punto. Vamos simplemente a hacer alguna información más de Cristo, pero vamos a ir cerrando. Entonces, para ir cerrando hoy, la revelación perfecta de Dios es Jesucristo, su propio Hijo. Y lo interesante de la persona de Cristo es que no comenzó a existir, se podría decir, en el año 0. De Jesucristo la Escritura hablaban, pero mucho antes. Del el capítulo 3 de Génesis ya está hablando, dice que iba a venir un Salvador. Y Jesucristo, el Salvador, así vino. Se cumplieron todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Se cumplió de una manera perfecta. Que nacería en Belén, que nacería bajo un imperio, el imperio romano. Que nacería de una virgen. Y eso, son cosas impresionantes, realmente impresionantes. Que sería llamado Nazareno. Son tantas profecías que es imposible. Aunque yo la supiera la profecía y quisiera cumplirla, sería imposible. Entonces, estimado televidente, como siempre decimos, ha sido un gusto. Yo le invito, por favor, que usted por su propio medio se saque estas dudas. Que usted se ponga a investigar y vea la mano de Dios. A través de la historia, en la naturaleza, en el pueblo judío, como decía, y sobre todo en la persona del Hijo de Dios. Él vino, dice, para salvar y buscar lo que se había perdido. A todos nosotros, que andamos sin rumbo muchas veces, el camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. Bueno, gracias, como siempre decimos, por este tiempo, de su atención, al canal, muchas gracias también. Y siempre, como siempre decimos, es un gusto realmente estar acá. Nos vemos, que pasen bien, hasta la próxima. Tiempo de ya.